poema alemán. Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, ya que no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, ya que yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, ya que no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, porque yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme a mí, ya no había nadie más que pudiera protestar. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de un caso muy similar y algo muy importante que refleja cuáles son los efectos inmediatos de un estado de partidos como el que tenemos en España, una no democracia. Y lo vamos a hacer, como siempre, con la ayuda técnica de nuestro jefe, Alejandro Villalba, lo tenemos ahí escondido, y aquí en cámara conmigo, nuestro buen amigo Emilio Triviño desde Marbella. ¿Qué tal, Emilio? Muy bien, Alberto. Buenas tardes. Encantado de estar aquí contigo de nuevo. Bueno, ayer tuve un hecho maravilloso cuando Emilio denunciaba y nos ponía en conocimiento a Alejandro y a mí un artículo que se publica en Voz Populi y que se titula Hechos probados, terror de Estado. Se subtitula como la relación jurídico-tributaria se ha convertido en una moderna representación de la lucha de David frente a Goliat. Ya os adelanto que el subtítulo es bastante piadoso con lo que relata el artículo. Y sobre todo, de algún modo queríamos, Emilio, Alejandro y yo, poneros un poquito un ejemplo de lo que sucede cuando en un Estado el gobierno es poder omnímodo. No solamente ha hecho las leyes, sino que ha colocado a los jueces que van a interpretar esas leyes en su propio beneficio y siempre dándoles igual, y llegado el caso, en el perjuicio de los ciudadanos que podéis ser vosotros. Emilio, ¿quieres que vamos con el artículo? Sí, perfectamente. Empieza tú, Alberto, introduce. Eso es, lo vamos a publicar para que vayáis a verlo en la caja de comentarios. Hay algo muy importante, y esto yo lo he vivido en muchas ocasiones cuando he denunciado hechos de tal o cual gobierno. Lo he hecho cuando gobernaba Rajoy a título personal, en tertulias de política, en programas de bolsa, y lo hago ahora cuando a los que les toca es a PSOE y Podemos. Todo el mundo cuando cito un medio me dice, es que ese medio es normal que critique. Uno de los programas que hicimos Emilio, Alejandro y yo, os explicábamos el gran problema que tenemos hoy en día con la prensa. Así como el periodismo debería ser un contrapoder y no un cuarto poder, a día de hoy, gracias a la publicidad institucional, todos los medios de comunicación de una forma u otra son especialmente tibios con el poder. Pero, afortunadamente, como hay teóricamente dos ideologías, o se le vende así al ciudadano, izquierda y derecha, cuando gobiernan los de izquierdas, yo tiendo a buscar la información en los de derechas porque van a ser lo más parecido a un contrapoder dentro del no ser un contrapoder. Y en este caso es Voz Populi quien publica el artículo. Os lo voy a leer porque es muy interesante. No quiero adelantar el contenido para que vosotros os vayáis haciendo una idea porque el artículo está muy bien. Dice, hoy en la Seminci, la Semana de Cine Internacional desarrollada en Valladolid, tiene lugar la proyección del documental Hechos probados. Se trata de Hechos probados, terror de Estado. Se trata de una obra dirigida por Alejo Moreno que, magníficamente realizada, describe la escalofriante indefensión en la que se encuentra el ciudadano frente al ejercicio del poder casi absoluto y sin control efectivo del que disponen algunos órganos del Estado. El hilo conductor de la descripción es el drama sufrido por Agapito García Sánchez, a consecuencia del poder imperial dispuesto por la administración, en este caso la tributaria, y especialmente de su libérrimo uso y abuso por parte de algunos funcionarios y autoridades. Aquí seguramente quiere decir más que libérrimo arbitrario. En el documental se muestra cómo el conjunto desorbitado de potestades dispuestas por la administración tributaria, explicadas y detalladas por un amplio y variado número de fiscalistas profesionales, convierte la relación jurídico-tributaria en una moderna representación de la lucha de David frente a Goliat. Pero lo que es aún peor, en el documental se evidencia que encima Goliat hace trampas. Y todavía más, que el árbitro del combate valida su conducta tramposa. Vamos, al verlo explicando el nudo gordiano del proceso, vamos a verlo explicando el nudo gordiano del proceso inquisitorial aplicado a Agapito García. Eso es lo que vamos a ver en el documental. Todo empieza con el obligado término inadmisible con el que se define a los contribuyentes en la jerga del fisco, realizando una determinada venta cuyo importe
percibe en 2 ejercicios consecutivos. En ambos ejercicios, su declaración a la agencia tributaria fue idéntica, cada año por la parte del precio que respectivamente había cobrado. Inspeccionado el primero de los 2 ejercicios, la agencia tributaria consideró que había existido una infracción administrativa, habiendo existido simulación en lo actuado por el contribuyente. Por ello, practicó una liquidación correctora e impuso la correspondiente multa. Ambas fueron objeto de recurso que transitó primero por la vía administrativa y posteriormente por la contencioso administrativa. Un tiempo después, la misma agencia tributaria comenzó la inspección del segundo año. Al realizarla, la inspectora actuante constató que, por haber transcurrido 4 años, había prescrito su derecho a liquidar administrativamente este hecho. Legalmente, la citada funcionaria venía obligada a declarar la prescripción y a archivar el expediente. Os explico. Cuando en un momento determinado hay una irregularidad tributaria y es administrativa, es decir, no llega a ser un delito fiscal, el tipo de prescripción es de 4 años y la administración debe, es decir, ya ha finalizado el plazo en el que la Hacienda Pública puede reclamarlo, debe declarar de motu propio la prescripción. Dice, estaba obligada a declarar la prescripción y a archivar el expediente. Continúa, no fue así. En su deseo de lograr dinero para el fisco, como sea, se le ocurrió que si calificaba lo realizado por el contribuyente en el segundo año como delito fiscal, podría salvar la prescripción del caso, pues el delito prescribe a los 5 años, en vez de a los 4 que obliga a la regulación administrativa. Y así cometió la tropelía de realizar la denuncia por delito fiscal. Recordad que es un doble pago, un año uno y otro año el segundo. Claro, en el primero se había, por parte de la administración, considerado una irregularidad administrativa y el obligado ya había recibido la multa, estaba en todo el proceso judicial, que toda regularidad administrativa termina en el contencioso administrativo. Y en el segundo, como ya había prescrito, lo que dicen es, aunque en el primer caso hayamos dicho que es una irregularidad administrativa, ahora vamos a decir que es un delito fiscal, porque así tenemos un año más, es decir, llegamos a obtener la posibilidad de no 4, sino 5 años, para poder ampliar el plazo y así ir a por este, entre comillas, obligado. Continúa el artículo, dice, la contradicción es flagrante. La misma actuación no puede ser infracción administrativa en un año y delito fiscal en el siguiente. O es una cosa o es la otra. Pero lo mismo en los 2 años. No puede ser una cosa una y otra en el otro. Cuestión obvia en lógica y en derecho que obviamente conocía la inspectora. Esta, sin embargo, adoptó la decisión injusta de realizar la doble calificación, es decir, la distinta calificación para la misma actuación. Siendo grave la decisión adoptada individualmente por una funcionaria, lo realmente grave es que su desafuero resultó avalado por sus superiores, santificado por el Servicio Jurídico del Estado y apoyado por la Fiscalía, pese a ser instituciones obligadas a cumplir con la legalidad. El abogado del Estado, y esto es muy importante, no está obligado a acusar o no, está obligado a defender la ley. Ese es su cometido. Luego, es el propio abogado del Estado cuando ve una actuación de un funcionario que tiene que decir, no. Ya sé que le beneficia al Estado el recibir más dinero si calificas esto como un delito porque amplías la prescripción, pero yo como abogado del Estado tengo que aquí poner un freno y decir, no, esto el informe del Estado no lo puede tener favorable. Emilio, por favor, tú que estás más dentro del mundo jurídico, yo lo dejé hace años, párame los pies y en un momento determinado en las interpretaciones que voy haciendo para que se entienda mejor, cometo un error. Como era de esperar, la Audiencia Nacional acabó el caso quitándoles a todos ellos la razón, es decir, a la agencia tributaria, a los informes de abogado del Estado, a fiscal, a todos. Pues en su sentencia absolvió a Agapito y además declaró que, junto a la inexistencia de delito, tampoco había existido ni infracción alguna ni, por supuesto, pretendida simulación. La Audiencia Nacional, que es la que va a entender de esto en vía penal, dice, no solamente no hay delito, sino que tampoco hay lo que ustedes están viendo como una infracción administrativa. Sin embargo, como hemos dicho, el resultado de la primera inspección seguía en litigio contencioso administrativo y pese al triunfo judicial que inicialmente obtuvo también Agapito García, al final el Tribunal Supremo, en un recurso de casación extrañamente admitido y aún más extrañamente resuelto, desatendió la sentencia penal de la Audiencia
firme, sentencia penal firme, y sentenció que se había, bueno, tiene que ser, y sentenció que sí había existido simulación en el primer año, llegándose así a la paradójica situación final. Estando judicialmente confirmado en vía penal que la actuación no fue simulada en el segundo ejercicio, se decreta judicialmente en vía contencioso administrativa que la misma actuación supuso simulación en el primero. Como resultado, aquí lo califica de un sin Dios, del sin Dios que hemos expuesto, Agapito García resultó finalmente deudor en la hacienda pública, aunque lo fuera por un importe, ojo, ahora ya vais a decir, un importe inferior a los 53 millones de euros que llegó a exigirle la agencia tributaria. Aquí hay algo muy importante. Es clave no pensar como, no sé cómo explicarlo, como miserables. Y aquí es muy duro lo que voy a decir. Da igual si Agapito García era un empresario de éxito y debía 53 millones a la agencia tributaria. Si Agapito García está cumpliendo con la legalidad, no puede ser sometido a un supuesto como este. Os lo digo por el poema que os he leído al principio. Ahora es Agapito García y cualquier día podemos ser cualquiera de nosotros. El Estado no puede nunca vulnerar los derechos de sus ciudadanos en función de cuantías ni cosas por el estilo. Continúo. Ya sé que vosotros no os habéis inquietado, pero seguro que ya sabéis la envidia que hay hoy en día. No, es que es mucho dinero, que se fastidie. El caso Amancio Ortega, cuando hace donaciones a la sanidad. Continúa. Lo cierto es que, pese a todo ello, él decidió afrontar el pago de la deuda y así, con un notable esfuerzo, prosiguió su actividad empresarial, fue vendiendo progresivamente sus bienes y, merced a la credibilidad que tenía ante las entidades bancarias, en el curso de unos años había conseguido pagar más de 20 millones de euros. Pero en estas llegó Cristóbal Montoro, que en una decisión atolondrada e inquisitorial decidió hacer pública la relación de deudores a la agencia tributaria. Lo hizo pese a los informes críticos emitidos por todos los órganos que preceptivamente fueron consultados: Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal, Agencia Española de Protección de Datos, etc. Y en la primera lista publicada figuraba en primer lugar, ni más ni menos que nuestro desgraciado obligado, Agapito García. Las consecuencias fueron inevitables. Los bancos cerraron el grifo, él no pudo continuar con su actividad empresarial y la agencia tributaria se quedó sin ingresar un euro adicional de lo que todavía le debía a Agapito García. Esto lo que tiene que ver es lo siguiente: es decir, cuando la agencia tributaria publica o hace pública una lista de deudores, o el Ministerio de Hacienda, el problema está en que ahí se está produciendo un prejuicio. ¿Por qué? Porque en muchas de esas resoluciones no hay justicia alguna. Sin embargo, el Ministerio de Justicia tira para adelante con todo ello y hay más de un publicado en esas listas que realmente no ha sido juzgado de una forma mínimamente conveniente, y muchos de esos recursos están incluso en el extranjero. Continúa. Que la agencia tributaria dejara de cobrar es solo imputable al que por entonces era ministro de Hacienda y que, en palabras de Esperanza Aguirre, es un socialista, aunque él no lo sepa. Pero haber provocado indebidamente la ruina personal, familiar y empresarial de Agapito García, así como la quiebra de su salud física y mental, debe ser imputado a la actuación coincidente de un reducido grupo de inspectores de Hacienda, abogados del Estado, fiscales, magistrados y el propio Cristóbal Montoro. Desde estas líneas recomiendo la visualización de hechos probados. Al verlo, el lector obtendrá inevitablemente una conclusión: si queremos ser un Estado de Derecho en la realidad y no solo en la virtualidad del texto de las normas, hora es de poner coto al abuso en el uso de las prerrogativas y potestades de la Administración. Bien, antes de dar el paso a Emilio, que seguro que va a hablar con mucho más criterio que yo sobre este tema, os recuerdo: hay muchísimas denuncias, muchísimos medios que utilizan este tipo de expresiones. En este caso, Voz Populi, expresión con la que yo estoy totalmente de acuerdo. Yo, en una de las tertulias en las que tuve la suerte de participar, recuerdo que uno de los contertulios hablaba del Estado de Derecho, y yo le negué la posibilidad de estar hablando de un Estado de Derecho, porque cuando se habla de Estado de Derecho de una manera genérica, es decir, el Estado que hace leyes, digo, joder, es que lo decía Antonio García Trevijano. También Gengis Khan creó un Estado de Derecho por esa regla de tres, porque en todos los estados o en todas las organizaciones que pudieran ser calificadas como Estado hay unas leyes. Ahora bien, la expresión Estado de Derecho, cuando se incluye en todos los discursos y debates, es para indicar que el propio gobernante cumple las leyes. Y en España no hay un Estado de Derecho.
porque el propio gobernante hace las leyes y para no tener que cumplirlas después de haberlas hecho, nombra a los jueces. Lo cual yo niego abiertamente que España sea un Estado de Derecho. Lo importante es entender que todo lo que vamos a ver en medios necesita una explicación y una solución. Y es imposible, y ahora sí que podemos dar a todos los medios de comunicación, pensar que tú, por ser un medio de derechas, vas a solucionar el problema que está estableciendo un gobierno del PSOE gobernando los que a ti te interesan, ya sea Vox, ya sea PP, ya sea el que sea. La única manera de solucionar el problema es establecer un sistema político que no permita a un gobernante llevar a cabo la tropelía que se relata en ese documental, que por supuesto hay que ir a ver hechos probados cuando ya se publique en salas, porque si ahora está en festivales, lo lógico es que quizás todavía no haya entrado en salas. Esto hay que ir a verlo. Recordad que todo el dinero que dediquemos y toda la atención que dediquemos a estas cosas es luchar por la libertad y, sobre todo, el entender que la única manera que hay de evitar que estas tropelías se lleven a cabo es que haya un verdadero control del poder. Y eso solo puede suceder cuando tengamos un Estado o un sistema de gobierno con separación de poderes, con una representación del elector y con unos jueces elegidos dentro del propio cuerpo jurídico dentro del Estado. Emilio, perdona, yo creo que ya por mí he terminado. Gracias por hacer esta introducción minuciosa y tener la paciencia de leer el artículo, que es verdad que merece la pena su lectura integral. Diga, Alberto. No, que os emplazamos, os vamos a dejar el enlace. Ir a verlo. Es muy importante también que estos medios que están denunciando tropelías del gobierno que sea, ya sabéis que cuando algún día gobiernen los de la derecha, iremos a por lo de la derecha, es decir, os leeremos los artículos de los de la izquierda. Pero es muy importante que vayáis a esos artículos. De hecho, lo único que le sobra, en mi opinión, a este artículo, lo único que le sobra es la mención a Esperanza Aguirre, repitiendo una frase supuestamente suya que dice que parece ser que el ministro de Hacienda, lo diré, ¿cómo se llamaba? Cristóbal Montoro, dice, es socialista aunque él no lo sepa. Bueno, y tampoco lo sabe Esperanza Aguirre realmente qué ideología tiene ella, puesto que ejerciendo como política era socialdemócrata, es decir, la nada. La nada. El grupo en el que están todos. Claro. Si pensáis que es diferente PSOE de PP, es porque no habéis observado dónde está realmente el engaño, porque son todos los mismos, incluidos Podemos. Todos, Vox y Podemos son lo mismo. Socialdemocracia. Perdona, voy a contar una anécdota de memoria, pero creo que no me voy a equivocar. Yo tenía un recorte de una entrevista que le hicieron a Cristóbal Montoro en una revista de moda. Hice un recorte porque entendía que podía servirme de argumento defensivo en un momento dado ante la agencia tributaria. Una entrevista a Cristóbal Montoro siendo ministro de Hacienda, y te voy a decir por qué recorté esa entrevista, porque llega un momento en que la entrevistadora le pregunta por la actividad legislativa de su ministerio. Y el hombre, vanagloriándose... Actividad legislativa de un ministerio, es decir, de un organismo del Estado, del gobierno. Dice, desde que entramos... no hemos parado de hacer iniciativas legislativas y modificaciones que le diré que ni siquiera mi propio equipo técnico está al corriente de todas ellas. Es decir, no solamente presumen de ello, sino que encima presumen de ignorar de cómo están hechas. Claro. Y dije, o sea, que ni siquiera el cuerpo técnico del Ministerio de Hacienda está al corriente de la actualización legislativa que ella misma impone a la ciudadanía. Y dije, bueno, pues si un ministro de Hacienda reconoce que ni siquiera su cuerpo técnico está al tanto de la legislación, ya que el Código Civil también cínicamente dice que todos tenemos la obligación de conocer la ley, puesto que su desconocimiento no es excusable, digo, voy a recortarlo porque a lo mejor si lo dice un ministro me hace caso. Que tienes un cliente con un problema. Es que mi cliente no conocía la ley. Oiga, pues si su cliente tiene que conocer la ley. Perdone, si no la conoce ni el equipo del ministro, la va a conocer mi cliente. Luego no pude emplear ese argumento, no se dio el caso, ¿no? Pero mira, volviendo a este artículo y quitando la mención a Esperanza Aguirre, que es más de lo mismo. Otra cosa, en cuanto a la abogacía del Estado, yo creo que lo de ser abogado del Estado ya la denominación es sospechosa. No creo que estén llamados a observar la ley. Por ley sí.
Otra cosa es lo que ellos luego hagan. Claro, la denominación, si tienen que hacer de abogado del Estado, pues al final hay una parcialidad en su criterio técnico, como se pone de manifiesto. Al final son abogados del gobierno, Emilio, está claro. Efectivamente. Y además, abogados del gobierno pagados con el dinero de todos, incluidos con los que votan al partido contrario, lo cual es una aberración. Y ese ciudadano tendrá que pagar otro abogado del colegio de abogados para poder defenderse frente a esa administración pública que también financia. Así. Este relato que es tremendo me hace recordar también otro programa nuestro en el que estuvimos hablando de la Declaración de Granada, un documento que, si no recuerdo mal, es de 2019 o por ahí anda, que firmaban más de 35 catedráticos de Derecho Tributario. Documento que, si el jefe quiere, también lo pondremos de enlace porque merece la pena y viene al caso igualmente, donde se pone de manifiesto hasta qué punto la indefensión del ciudadano ha llegado frente a la agencia tributaria. O sea, van con todo, van con todo. Yo tengo la sensación de que la verdadera policía de este Estado no es ni la Guardia Civil, ni la Policía Nacional, ni nada de eso que aparentemente son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No, no, no. La auténtica policía de este Estado es la agencia tributaria. Y tiene además muchas explicaciones que hace más conveniente para un gobierno sin control establecer a la agencia tributaria mucho antes que a la policía como control del ciudadano, porque la policía es estruendosa y en un momento determinado se ve la acción de la policía. Sin embargo, la acción de Hacienda es sutil. La carta, el juicio, el amagarte la vida, el dejarte fuera de las listas de los que pueden, llegado el caso, tener crédito en los bancos porque has aparecido en una lista de defraudadores. Y claro, luego eso todo se soluciona criticando en los programas que reciben publicidad institucional a esos youtubers que se van a Andorra. Ese es el remedio que tiene el sistema de partidos contra los defraudadores. Es decir, el perseguirles de una forma absolutamente brutal y luego quien se quiere escaquear, demonizarlo públicamente. Esa es la única manera. Porque no hay igualdad de armas. Mira, cuando tú vas a la carrera de Derecho, tú estudias, entonces tienes asignatura de Derecho Constitucional, Derecho Civil, Derecho Canónico. Penal, tal, sí, todo. Derecho Penal. Entonces llegas a Derecho Penal. Hombre, los delitos, lo más grave, ¿no? Entonces, procedimiento penal, y estudias las garantías del procedimiento. No hay delitos sin ley, no hay... y ahora todos los principios de equilibrio entre el poder político... Actos propios. Si la propia administración ya está calificando de una manera una acción, tú luego no puedes cambiar la calificación para agravarla. Es ridículo. Entonces, hay toda una carrera judicial formándose en establecer un criterio imparcial para juzgar equilibradamente, ponderar la interpretación de las normas sobre el reo. También hay unos procedimientos de garantía, penales, de reincorporación a la sociedad, todo eso, todo ese entramado institucional, instituciones jurídicas. Y de repente llegas al derecho tributario, y en el derecho tributario lo que te encuentras es una amalgama de regulación y regulación que afecta al derecho civil, al derecho administrativo, al derecho laboral, a todo. Y de repente encuentras que hay una preponderancia de la administración frente al administrado implacable, porque ya de entrada te consideran obligado, es decir, ya... Solve et repete. Et repete. Exacto. Os explico lo que es solve et repete, que es uno de los principios de la administración en español. Es decir, solve, en latín, paga, et repete y reclama. Quiere decir que si yo cometo una tropelía contra ti, es tu problema. Tú pagas y luego reclamas. Lo cual dirás, pero si es una tropelía, ¡ay, amigo! Esa es una de las prerrogativas de la administración, que es a la que hace referencia ahora Emilio. Claro, y luego el procedimiento administrativo, que es farragoso, interpretable, reinterpretable. ¿Pero quién lo interpreta? Porque es que estamos ante un instructor sin igualdad de armas por parte del obligado, que es el administrado, y el contribuyente, y una legislación que está redactada por el propio poder. Por lo tanto, nos encontramos en un sector del derecho
que es temido y es temible, ¿entiendes? Con unas consecuencias nefastas. Este señor, pues le ha costado prácticamente la salud mental, como dice el propio artículo, y la muerte civil, porque claro, estamos hablando de millones y millones de euros, a ver quién levanta eso, ¿no? Sí. Pero es que le puede pasar a cualquiera, Alberto, es que le puede pasar a cualquiera. Claro, ese es el problema. Tenemos la sensación de que eso le pasa a otro y todavía la envidia popular puede pensar que, hombre, era un rico, fíjate cuánto dinero, pues ya tendrá para comer. No, no, no. En un país hay que tener una legalidad impecable con todos los ciudadanos. No se puede hacer excepción. Claro. Luego nos gusta tener empresas que generen empleo. O sea, ¿cómo puedes tener tú un tejido empresarial sano si cuando a la agencia tributaria se le pone entre ceja y ceja, elimina de la ecuación a quien le interesa? Es una vida totalmente aberrante, como relata el artículo y como obviamente han hecho un documental, poco han hecho, para relatar una situación que solo se puede evitar si hay un verdadero control del poder. Solo se puede evitar si las leyes las hacen los parlamentarios no elegidos en una lista de partidos del que va a gobernar y que ponen las leyes a favor del gobernante, porque si no en la siguiente lista no están o se les sustituye. Claro, y quería ir a parar precisamente a esta cuestión apoyándome en una mención que hace aquí, una reflexión que hace el artículo al final, que dice, pero haber provocado indebidamente la ruina personal, familiar y empresarial de Agapito García, así como la quiebra de su salud física y mental, debe ser imputado a la actuación coincidente de un reducido grupo de inspectores de Hacienda, abogados del Estado, fiscales, magistrados y del propio Cristóbal Montero. Y dice, un reducido grupo. Bueno, sí, pero aquí lo que hay es todo un sistema claro, trabajando coordinadamente con un propósito, y es allegar recursos financieros a su propio sistema. Emilio nos traía hace unos programas la explicación de sistema de Bertalanffy. Es decir, el momento en el que tú tienes un sistema en el que una parte depende de la otra y una parte no está aquí si no es por la otra y todo entre ellos está correlacionado, tú no puedes considerar aislado un hecho de unas personas muy concretas, atentos, inspectores de Hacienda, abogados del Estado, fiscales, Tribunal Supremo, pero ¿qué coño un hecho aislado? Si es toda la estructura, si no falta nadie. Es todo el sistema. Perdona. Sí, pero tal como lo has visto, Alberto, es que es todo un sistema. Por eso tenemos que insistir una y otra vez. Te diré que el campo de la teoría de sistemas, eso es un campo que yo todavía tengo mucho que estudiar y tenemos mucho que aprender porque es un cambio de paradigma. Y aquí me acuerdo mucho de don Antonio, es un cambio de paradigma a la hora de interpretar la patología de la sociedad y del sistema político. Porque estamos acostumbrados, y ahora voy a citar a un neurólogo, estamos acostumbrados a, cuando hablamos del cerebro, a pensar en un homúnculo pequeñito que hay aquí dentro, que es el que toma todas las decisiones de nuestra vida, de nuestro pensamiento, de nuestra mente, un homúnculo, un ser diminuto, ahí. Eso no existe. No existe en nuestra mente ningún homúnculo. No hay ninguna unidad responsable de todas nuestras decisiones. Es todo un conjunto, y ahora voy a utilizar una expresión de estudiosos de teoría del sistema, es todo un conjunto de sistemas, subsistemas, suprasistemas y componentes que se rigen por materia, energía e información. Y todo eso coordinadamente da un resultado. Y Agapito, el resultado que ha sufrido Agapito es fruto de un sistema de gobierno oligárquico, donde las instituciones públicas trabajan coordinadamente como componentes de ese sistema para llegar financiación y pervivir y perdurar hasta donde se les permita. Simplemente. Sí, señor. Impecable. Así es. Bueno, amigos, nosotros tampoco pensamos con un homúnculo, y ni vosotros. Así es que si vuestro sistema completo, ese del que nos describe también Emilio, está de acuerdo con lo que comentamos, le dais para arriba. Que no estéis nada de acuerdo, le dais para abajo.
Está muy bien todo. Pero importante, suscribíos para que os llegue la campanita. Cuando llegue la campanita, ¡pum!, os metéis. Porque si no os metéis, no os llega la campanita. YouTube tiene estas cosas. Y nos ponéis vuestro comentario. Nos comentáis si vosotros decís, no, yo no tengo un sistema, yo tengo un homúnculo. Y mi homúnculo dice esto. Lo que queráis. Lo comentaremos en alguno de los programas en los que vamos a tratar todas vuestras inquietudes. En cualquier caso, ha sido un inmenso placer. Gracias, Emilio. Es un placer estar. Por Dios, gracias a ti. Encantado, amigo mío. Y nada, también gracias a Alejandro Villalba, que va a ser el que haga subir esto a internet para que vosotros podáis ver si tenéis un sistema homúnculo o lo que haya. Fortísimo abrazo a todos, amigos.